si eres como nosotros, que sabemos poco o nada de autos. llegó Carros OK Jan. Aprendamos juntos sobre el sector automotriz. Bien amigos, vamos a hablar ahora en este último y cuarto segmento de Carros OK en la radio de las multas más caras que hay aquí en Perú. Por ejemplo, estuvimos revisando las imposiciones de las sanciones de tránsito y encontramos una, la M41. La multa M41 es muy grave. Está penada con 6.900 soles. 6.900 soles. Y esta se refiere a circular, interrumpir o impedir el tránsito en situaciones de desastre natural o emergencia, incumpliendo las disposiciones de la autoridad competente para la restricción de acceso a las vías. En realidad acá pues sería una locura, por ejemplo, en situaciones en las que estamos en un terremoto. La Molina, por ejemplo, es una zona con muchos temblores, es una zona muy sísmica. Y aquí las salidas que La Molina tiene son, por ejemplo, la parte que va por el cerro, una que va para el cerro que baja hacia Surco, la otra que va hacia la avenida Javier Prado, es decir, por la avenida El Corregidor, la otra que sale por la avenida Raúl Ferrero hacia el Monumental y otra que da para el lado de la que llega para Musa o para Cieneguía. Pero en una situación de riesgo altísimo, La Molina está muy afectada. Uno de los alcaldes aquí en La Molina dijo que iba a hacer el túnel para ligarnos con Surco. Lamentablemente incumplió y ahora está volviendo a postular. Ojalá que la gente no lo elija realmente, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, tenemos una infracción gravísima, 6.900 soles. Yo creo que la gente pues sería torpe, sería tonta que haga esto, ¿no? Sabiendo que está en situación de crisis, de riesgo, donde todo está en emergencia, pues que se detenga, sería una estupidez, disculpen la expresión, ¿no? Sería una barbaridad realmente que alguien haga eso, ¿no? Nadie creo que en su sano juicio se detendría como para poder impedir el tránsito o poner el vehículo cruzado para que nadie pase. Eso sería sería un enfermo realmente quien haría eso, ¿no? Esa multa es la más cara, tiene un descuento de 1.173 soles. Determina remoción del vehículo, afecta también al propietario, es decir, que si tú, amigo, eres el conductor y haces esa tamaña barbaridad, el propietario del vehículo no queda eximido de esa responsabilidad. Y los puntos que en contra son de 50 puntos. Otra, por ejemplo, multa que es fuerte es aquella que está tipificada como cuando se conduce un vehículo con la licencia de conducir vencida. Muy grave, 230 soles. Fíjense ustedes que esta, por ejemplo, no es tan grave, ¿no? O sea, en cuanto se refiere a términos monetarios, debiera ser grave realmente. Y aquí se castiga con 230 soles y se descuenta 39.10 soles. La multa no tiene ninguna imposición en contra de los puntos, se va a retener al vehículo y también se afecta al propietario. Y hay otras, por ejemplo, como conducir un vehículo para el servicio de transporte público y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas por el reglamento establecido por la autoridad de tránsito. Es muy grave. Aquí no tiene ninguna multa porque se suspende definitivamente la licencia de conducir por 3 años. Tomen en cuenta, amigos, estos porque ustedes de repente no han revisado el reglamento de tránsito y luego van a terminar por ahí muy afectados seriamente, ¿no? Acá se interna el vehículo, se retiene la licencia y se afecta también al propietario. Esa es una de las faltas muy graves. La otra, por ejemplo, conducir y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas en el reglamento que estoy mencionando, es muy grave también. No tiene
Costo porque lleva a la suspensión de la licencia de conducir por 1 año. En el caso de esta infracción, lleva al internamiento del vehículo y a la retención de la licencia, afectando con 50 puntos en contra, y también recae sobre el propietario esta infracción, es decir, está asociado el propietario a esta multa. En fin, bueno, hemos tocado creo que las más importantes, ¿no? Hay unas, por ejemplo, que se refiere a no respetar el derecho preferente de paso del ciclista o de la conductora. Ahora, tomen en cuenta eso, amigos, porque los alcaldes ahora, con el afán de supuestamente mejorar el tránsito, han quitado una vía y han construido las zonas para ciclistas. Pero si ustedes invaden esa zona para ciclistas, también está penado, está tipificado en este reglamento con una multa muy grave y con 552 soles de infracción, que tiene un descuento del 93.84 y lleva a la pérdida de 70 puntos. 70 puntos en contra, no tiene internamiento del vehículo, nada, tampoco se afecta el propietario, como en el caso, por ejemplo, de la M44, que lleva a obstruir la ciclovía. La ciclovía, si se obstruye, tiene una infracción muy grave de 552 soles y también tiene un descuento de 93.84 soles y afecta en 70 puntos a su récord de conducción. Se retiene el vehículo y también se afecta al propietario. Luego hay otras, por ejemplo, que son graves, como en el caso de no hacer señales ni tomar las precauciones para girar, voltear en U o pasar de un carril de la calzada a otro, o obtener o detener el vehículo. Está considerada como una infracción grave que lleva a una imposición de 368 soles de multa, con un descuento de 62.56 y a la pérdida de 40 puntos. Aquí, por ejemplo, es muy importante, hay gente que es muy imprudente. Hay gente que está, por ejemplo, en el carril de la derecha y de pronto, de manera muy imprudente, hace un viraje hacia la izquierda, sin siquiera haber señalado, porque tal vez de repente se equivocó y de pronto se dio cuenta que tenía que girar a la izquierda y no seguir de frente o no girar a la derecha. Entonces hace un viraje muy intempestivo y a la vez muy imprudente, que puede generar un accidente, ¿no? Y tampoco hace uso de las luces. Para eso están los direccionales. Uno tiene direccionales del derecho al izquierdo y puede colocar pues los direccionales a la izquierda para poder hacer el viraje, pero no de esa forma como lo está haciendo. Tiene que hacerlo de otra forma. No importa si se equivocó, pues ya y está en el lado derecho, cercano a cruzar, a voltear hacia la derecha. Bueno, no le queda otra cosa que hacer el viraje hacia la derecha y buscar una zona o buscar el lugar donde lo retorna, o sea, hace en U el retorno para que continúe por la zona donde él quería ir inicialmente, ¿no? Donde quería irse hacia la izquierda. Entonces, de esta forma va a evitar que pueda impactar a alguien o que pueda salir afectado a alguien, porque de repente la persona que está detrás de él o el conductor que está a su costado no está previendo ese viraje brusco que va a hacer, y entonces él avanza y al avanzar va a embestir a esa persona y probablemente quien sea el responsable sea la persona que está yendo en sentido correcto, ¿no? Y tal vez ahí de repente hasta con desfachatez hay mucha gente que dice, no, yo no tuve la culpa, ¿no? Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, esa es una infracción que sí debiera tener una mayor penalidad, porque en realidad nos parece abusiva realmente, ¿no? Hay otras, por ejemplo, también que son sanciones muy fuertes. Transportar, por ejemplo, cargas sin los dispositivos de sugestión o seguridad establecidos, también nos parece que aquí también se justifica que sea muy grave, porque, por ejemplo, si están llevando algunos palos, maderas, algo, y no lo han sujetado, y eso puede caer a la pista, puede generar un accidente, o puede, por ejemplo, de repente caer si fuera un fierro, o puede ser una
una madera de repente puede caer en el parabrisas del vehículo trasero y puede generar pues un accidente fatal realmente, porque la persona de repente no se dio cuenta, lo impacta justo, la persona avanza y justo le impacta esa parte en el parabrisas, revienta el parabrisas y le afecta la cara y termina en un accidente o termina atravesando de acuerdo a la velocidad que lleve ese fierro o ese objeto que se cae, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con asegurar las cosas que uno lleve para evitar pues este tipo de accidentes que puede terminar en funestos. Sin embargo, por ejemplo, vamos a revisar cuáles son las multas gravísimas que ocurren en Estados Unidos. Hay una multa grave, por ejemplo, que llega hasta $5,000 en Washington y que puede ocasionar un año completo de cárcel si conducen por zonas de manera peligrosa o haciendo o practicando el driving. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, en este caso se creen pues meteoros, ¿no? Está haciendo una práctica peligrosa de driving, ¿no? Como acá se ocurre hacer en Perú, es usual que mucha gente irresponsable haga estos piques, ¿no? Entonces, ese sistema, por ejemplo, de conducción peligrosa con driving puede generar varias infracciones que llevan, además de esta conducción peligrosa, a una que conduce dentro del límite de velocidad excesivo, ¿no? Donde, repito, la persona puede llevar a ser sancionado con un año de cárcel y con $5,000 de multa en el estado de Washington. Otra, por ejemplo, que es fuerte en Nevada y en Nueva Hampshire, es manejar sin licencia, conducir. Aquí en Perú, mucha gente pues usa el vehículo sin tener la licencia. La mayoría, por ejemplo, los mototaxistas irresponsablemente se suben a un mototaxi. Si bien es cierto, tienen necesidad de generarse un ingreso, pues para que se genere el ingreso, bueno, primero tienen que conseguir la licencia de conducir, pues no pueden usar el vehículo de manera irresponsable, igual como ocurre con muchos taxistas que no tienen licencia y que agarran un taxi, alquilan, y aquí peor es, por ejemplo, la persona que le alquile el vehículo es sumamente responsable también con esa persona, porque no debiera alquilarle el vehículo si no tiene la licencia. Creo que aquí, por ejemplo, tendría que ser como prerequisito para alquilar un vehículo que la persona tenga la licencia de conducir, y por lo menos el propietario tiene que verificar cuál es el nivel o el récord de conducción que esta persona tiene. Si en el año anterior esa persona ha llegado a 90 puntos en contra de su récord de conducción, entonces esa persona, por ejemplo, no debiera alquilarle el vehículo porque sabe que lo va a terminar afectando rápidamente, porque la mayoría de gente pues ni siquiera revisa eso, ¿no? Entonces, en Estados Unidos las cosas son complicadas y en Perú yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta, sobre todo, que la autoridad municipal o la autoridad que esté encargada de las infracciones de tránsito empiecen a trabajar por el tema de educación vial. El tema de educación vial va a ser fundamental, y eso tiene que ser con los niños, con las personas que van al nido. Desde el nido tienen que empezar a trabajar para empezar a hablar de temas de seguridad vial. Si al infante que va al nido no le enseñan y luego este niño pasa, o este infante pasa del jardín, pasa a la educación de primaria, donde va a estar 6 años, y luego pasa a la educación secundaria y no recibió educación vial, bueno, cuando salga a la calle, pues este joven, cuando ya sea joven, cuando esté en capacidad de poder tener una licencia de conducir, lamentablemente lo único que va a ocasionar son accidentes, porque nadie le enseñó. El problema es ese, no se trata solamente de aplicar multas que, si bien es cierto, en algunos casos se justifican, en otros casos son excesivas, repito, porque en Perú el sueldo per cápita es pobrísimo y hay mucha gente que no gana dinero. Hay mucha gente que se autogestiona sus ingresos justamente porque se quedaron sin chamba, pues no tienen trabajo y tienen que gestionarse sus ingresos. Sin embargo, a esa gente
que no tiene trabajo, a esa gente que busca gestionarse un ingreso, bueno, tiene que hacer un esfuerzo de 1 mes, 2 meses o 3 meses de obtener la licencia de conducir, ir a un lugar donde puedan aprender a conducir correctamente, leer sobre el reglamento de tránsito, empezar a tener una mayor noción sobre las reglas de tránsito y sobre seguridad vial para a partir de ahí poder tener la licencia de conducir y conducir de manera correcta, porque eso es lo que falta. El problema es educación vial. Bien, amigos, la siguiente semana regreso con otro programa. Vamos a tocar de neumáticos, voy a hablar de neumáticos justamente porque un cliente, una persona que conozco hace mucho tiempo, me hizo una consulta, hoy quería tocarlo, pero ya el tiempo no nos dio. Así que la siguiente semana vamos a hablar de neumáticos, tipos de neumáticos, para que cuando ustedes quieran cambiarlos, sepan exactamente cuál es el que les conviene. Compren, vendan, tasen, valoricen sus vehículos en la renovada tienda de carrosok.com. Suscríbanse a este nuestro canal de videos, amigos, para que el sistema de YouTube los notifique cuando estemos emitiendo contenido, que no solamente lo hacemos a través de la radio, sino también lo difundimos a través de nuestro canal de YouTube. Los espero la siguiente semana.